ver hoy el tema número 14 y ya saben que estamos aquí en Cristología 2 y hoy vamos a ver la segunda parte del tema que empezamos a ver la semana pasada, que es la aplicación de la obra de Cristo. Se recuerdan que no en la anterior, pero en la previa a la anterior, vimos que Cristo es la exégesis de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Es decir, que Cristo da a conocer, que una exégesis es extraer el mensaje. ¿Ok? Entonces vimos que Él saca hacia afuera lo de Dios para revelarlo a los hombres. ¿Sí? Es lo que vemos en Juan 1:18. O sea, cuando vemos a Cristo, vemos a Dios y Él nos lo da a conocer. Pero, digan conmigo, pero el Espíritu Santo es la eisegesis de Dios. Una cosa es exégesis. Exégesis quiere decir extraer. Eisegesis quiere decir introducir. Entonces, Cristo es la exégesis de Dios, pero el Espíritu Santo es la eisegesis de Dios. Es decir, es el que nos lleva hacia. Aquí vamos a entrar en un tema, una parte muy, muy interesante. Nos dice que si Cristo saca a Dios hacia el hombre, el Espíritu Santo mete al hombre hacia Dios. Cristo ha realizado la obra completa de salvación, pero esa obra ha quedado realizada y completa a espera de ser aplicada. O sea, la salvación ya está ahí, pero se tiene que aplicar. Eso es lo que vamos a tratar de explicar, ¿verdad? La aplicación de la salvación de la misma forma o en el mismo orden que ocurrió la pérdida de la vida del hombre, es decir, la caída del hombre. El hombre, lo primero que hizo, o sea, cuando cayó, fue desvincularse de Cristo. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la paga del pecado? Ahora, ¿qué es el pecado? Es separación. Se desvinculó, se separó, ignoró la palabra de Dios. O sea, la ignoró no de que no la sé, la ignoró es de que no le hago caso. ¿Sí? Entonces ahí viene esa desvinculación. Ignoró la palabra de Dios y por cuanto ignoraron la palabra de Dios, perdieron la vida espiritual. ¿Sí? Por tanto, la salvación ha de empezar siempre con la vuelta del ser humano o del pecador a Cristo. Y ya de ahí viene la regeneración, viene la santificación, vienen otros estados donde se va aplicando todo esto. Pero hasta aquí quiero que lo vayamos teniendo en claro, ¿sí? Otra vez, tratar de explicar la aplicación de la salvación, la aplicación de la obra de Cristo en el mismo orden. Porque si primero se desvinculó y vinieron todas las desgracias, ¿sí me explico? Ya vino toda vamos a decir, la perversión o el torcerse todo. Bueno, de la misma manera es la unión con Cristo, empieza por ahí, ¿sí? Y ya después vienen otras cosas que son buenas y que corresponden a esa unión. Entonces, el día de hoy vamos a ver la unión con Cristo, ¿sí? La razón de la existencia del hombre es Cristo. O sea, ese es el motivo por el cual el hombre existe. Fuera de Cristo no hay posibilidad de existencia. Él es la vida y sin Él no hay vida. La Biblia declara que todos los hombres fueron creados en Cristo, ¿sí? Que todo lo que existe fue creado en Él, por Él y para Él. ¿Se acuerdan de Romanos 11 por allá? 33, algo así. Pero fuimos creados en Él, ¿sí? Y aquí es donde nos vamos a detener un poquito, porque seguimos viendo algo del prólogo de Juan que empezamos a ver.
Versículos 3 y 4 del capítulo 1 de Juan, en la Reina Valera 77, se lee así. Todas las cosas por medio de Él, digan, por medio de Él. Okay. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Es decir, empezaron a existir. Eso es lo que dice, ¿no? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, póngame atención. Quiero mencionar un par de cosas aquí, muy generales. Esta expresión que está dando Juan es un estilo muy hebreo, ¿sí? Se lo van a encontrar mucho en Proverbios, evidentemente. Esto se llama paralelismo antitético. ¿Qué quiere decir eso? Tranquilos, nada más es una anotación. Quiere decir que, en primer lugar, se declara algo positivamente, ¿sí? Por ejemplo, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Esa es una declaración positiva, ¿sí? Y la siguiente parte, o la parte del paralelismo, es que se niega lo contrario. Y aquí está en donde dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, por un lado, está diciendo, todo fue hecho por Él, y sin Él nada fue hecho. Ese es muchas veces para nosotros pueden sonar raras ese tipo de expresiones, pero es muy hebreo, ¿sí? Eso corresponde mucho a la literatura hebrea. Entonces, Juan lo que está diciendo es que todo le debe la existencia al Verbo. ¿Quién es el Verbo? Cristo, es el Hijo de Dios. Pero que todo lo que hay le debe la existencia, ¿verdad? Fíjense que no dice, por ejemplo, que todo fue hecho por Él, sino que todo fue hecho por medio de Él, ¿sí? Es decir, queda claro que el Padre es la fuente de todo lo que existe y el Verbo es el que ejecuta. ¿Por qué es importante todo esto? Yo les dije que luego aquí Juan avienta guiños a los hebreos y avienta guiños también a los griegos, y en esto hay un guiño para los dos. Es decir, la forma en que lo está diciendo es muy hebrea, ¿sí? Va muy hacia los judíos, pero lo que está diciendo les está soltando una bomba a los filósofos griegos. ¿Por qué? Porque en algunas de las escuelas filosóficas griegas se enseñaba que la materia es eterna. O sea, y la materia, pero ¿qué estaba? No, la materia siempre ha estado ahí. O sea, todo la materia ahí ha estado, pero era un desorden, decían ellos, ¿no? O sea, todo estaba ahí, pero todo estaba desordenado, todo estaba desacomodado, ¿verdad? Entonces hubo un ser que vino a darle forma, a darle orden. Ellos le llamaban el demiurgo, ¿sí? Este es un personaje, ¿no? El demiurgo. Algunos otros más modernos, ¿sí? Le llaman el arquitecto del universo. La masonería, eso es lo que manejan, ¿sí? Y de hecho tienen hasta un compás y cosas, porque son cuestión. Y eso, miren, la fuente o el origen de la masonería, en principio, de todas esas logias, fue aquí, ¿eh? Y aquí es muy fuerte en eso. Entonces, pero nada más hago esa aclaración. Entonces, el guiño que les hace ahí a los griegos les deja en claro que no iba por ahí como pensaban. O sea, no es de que la materia siempre ha existido y nada más llegó alguien y la juntó y la puso en orden. No. Es que no existía nada. Es que solamente estaba Él. Es como empieza, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿sí? Entonces les está diciendo otra vez, ¿no? Ese que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Pero a todos los que le recibieron, híjole, a esos les dio la autoridad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dice, bueno, pues ese es el que hizo todas las cosas. Y eso era una bomba.
¿Sí? Eso es muy importante. Le está diciendo todas las cosas, toda la materia, todos los seres espirituales vinieron a la existencia por medio de Él. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Entonces, aquí presenta a Dios, ¿verdad? Quien es el origen de la vida y de la luz. Ahora, ¿qué es lo que hace la luz? Ilumina, alumbra, ahuyenta las tinieblas, deja ver, da claridad. Entonces, lo que nos está diciendo es de que todas las criaturas vivientes tienen su vida en Él. ¿Sí? No quiere decir que todas las criaturas tienen vida eterna, pero el que les dio la vida fue Él. ¿Sí? Entonces, Él es la palabra, Él es el verbo, ¿sí? Y es lo que nos dice también la Escritura, que no solo de pan vivirá el hombre, sino, ¿se acuerdan? De toda palabra. Es decir, el alimento físico nos sirve ¿para qué cosa? Para alimentar al cuerpo, ¿sí? Pero la palabra de Dios, ¿qué es lo que alimenta? ¿Qué es lo que nutre? ¿Y cuál es la equivalencia de decir de comer la palabra? ¿Para qué comemos? ¿No te da vida la comida? Es para darte vida, ese es el sentido que tiene. Comemos para vivir. En cierta manera, el alimento nos da vida. O sea, en un plano físico, ¿no? Porque, bueno, si no comemos, nos morimos. Si no bebemos, nos morimos. Y eso es lo que el Señor les decía, ¿verdad? Allá en Juan 6, el que no come mi carne y bebe mi sangre, o sea, están muertos. Lo estoy diciendo en la forma negativa. En otras palabras, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Y Dios así como que, pero ¿cómo te vamos a comer? ¿No? Por eso los cristianos en un principio tenían muy mala prensa. Les decían que eran caníbales, porque comían la sangre y se comían, y les decían incluso que en sus reuniones, ¿verdad? Hacían sacrificios de niños y que se los comían. Tenían muy mala prensa los cristianos, ¿eh? Y, o sea, fíjense cómo alguien puede torcer las palabras, ¿no? O sea, cómo el diablo tuerce las palabras, ¿no? Entonces seguimos por ahí. Vámonos. La relación de las dos primeras personas de la Trinidad en el proceso de la creación es muy interesante. Vemos que los escritores bíblicos tienen un cuidado especial en diferenciar entre la función del Padre y la del Hijo. Eso es lo que nos dice en primera a los Corintios 8:6. Se los voy a leer ahí en la Biblia textual. Dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, ¿de quién proceden todas las cosas? A ver, ¿de quién procede? ¿De dónde se origina todo? ¿Y quién fue por medio de quién? Okay. ¿Sí lo alcanzan a ver? Que son dos cosas diferentes, pero una va con la otra. La creación no es la obra solitaria de uno o de otro. Ambos actúan y de hecho aún están actuando. El Padre creó, pero lo hizo por medio del Verbo. ¿Y por qué decimos que todavía sigue actuando? Porque yo no sé si ustedes sabían que la expansión de los cielos todavía sigue. O sea, los cielos se siguen expandiendo. No han dejado de expandirse desde el momento de la creación. No es como que y ya, ahí quedó, y ya quedó una esfera, y ya fuera de eso, no, sigue la expansión. Eso es interesante, ¿no? La Biblia habla de eso, de hecho. Habla de la expansión de los cielos. ¿Sí? Y no tenían telescopios que veían a quién sabe cuántos y cálculos para quién sabe cuántos años luz, pero Dios les dijo, miren, este asunto sigue creciendo. ¿Sí? Qué importante, ¿no? Qué interesante. Entonces seguimos avanzando. ¿Vamos bien hasta aquí? La única razón por la que hay vida sobre la tierra
es porque hay vida en el Logos, o en el Verbo, o en el Hijo. La vida no existe por sí misma. Ni siquiera dice que ha sido creada por o por medio de el Verbo, sino que existe en él. Miren, hermanos, estos son detalles, son cosas muy finas, pero que tenemos que detenernos a meditar en ellas. Porque a veces en conversaciones que tenemos, o incluso a veces cuando estamos enseñando, compartiéndole, podemos decir algo que no está bien, ¿eh? Aquí, fíjense, aquí nos dice que la vida no es que ya estaba ahí y otra vez y que Él llegó y la ordenó. Tampoco dice que Él creó la vida. Dice que la vida estaba en Él. Eso es otra dimensión. Eso va a otro nivel, hermanos. ¿Sí? Es un nivel de grandeza impresionante. Es decir, ¿qué es lo que fluye de Él? Vida. ¿Sí? Dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ahí se está refiriendo, no se está refiriendo al diablo, hago una aclaración. Cuando está hablando de eso, se está refiriendo a los falsos profetas, se está refiriendo a los falsos maestros, las falsas doctrinas. ¿Sí? Vean el contexto. Dice, pero yo he venido para que tengan vida en abundancia, vida abundante, porque en Él está la vida. No podemos encontrar la vida por otro lado. La vida está en Cristo. ¿Sí? Entonces, este evangelio constantemente, o sea, Juan constantemente está haciendo eso. Está asociando la vida con Jesús, la vida con el Verbo, y les avienta acá el guiño a los hebreos y a los judíos, y luego el guiño a los griegos, y ahí se la lleva todo el evangelio. ¿Sí? Y esto es bien, bien interesante. Entonces, murió, puso su vida a favor de nosotros para que tengamos vida. ¿Sí? Abre su boca y ¿qué es lo que recibimos? Palabras de vida, ¿qué? Eterna, exactamente, Zoe. ¿Se acuerdan ahí que cuando, ahí en Juan 6, ¿verdad? Que hubo la alimentación de un montón, ¿sí? Y ya después de que se saciaron, el Señor ya les puso unas demandas fuertes, les empezó a decir cosas fuertes, y que ellos decían, ay, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y dice que muchos se fueron, dice, muchos de sus discípulos le abandonaron. Dice que Él se volteó con los 12, ¿verdad? Y se refirió a ellos y les dijo, ¿qué, ustedes no se quieren ir? La expresión en griego es muy fuerte lo que el Señor les dijo, no me voy a meter ahorita por ahí. Pero cuando me acordé ahorita, cuando les está diciendo de que a la gente comió y se sació y Él les dice, ¿no? Bueno, ustedes sí, ahorita están bien contentos porque comieron hasta saciarse. Pero esa expresión es un eufemismo que se utilizó en el castellano, que utilizó Reina y que utilizó Cipriano, Casiodoro de Reina, ¿no? Cuando tradujeron al castellano, comieron hasta saciarse, porque el texto original les dice, ustedes comieron a llenarse comieron como vacas. O sea, es fuerte. Ustedes comieron como vacas, ¿no? Entonces se voltea y ya se fueron y todo, ¿verdad? Y bueno, ustedes no se van a ir con ellos también. Y Pedro les dijo algo muy acertado. ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se fijan? Todos esos señalamientos están ahí. Y Juan, virtiéndolo, asociando la vida con Cristo, la vida con el Verbo, la vida está en Él, la vida surge de Él. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante subrayar que cuando estamos hablando de vida, pues es esa cualidad de vida que existe en Dios, que no es la vida creada, que no es la vida que tiene un mosco, ¿sí? Que no es la vida que tiene una planta. Bios es un nivel de vida que es creado. Aunque nosotros decimos, no, pues es que la vida animal, ¿verdad?
Oh, pues un perro. Ay, pues lo puedes querer mucho, pero lo que el perro tiene es BIOS, ¿sí? Y en el momento en que el BIOS se le acabe, hasta ahí llegó, ¿sí? Pero en el ser humano no es así. Dios puso en él. ¿Sí me explico? Y esa separación del hombre con Dios, de esa separación espiritual, lo que ocasionó en el hombre es la muerte física. ¿Sí me explico? Porque Dios nos ve como un ser integral. O sea, no es, esta es una parte acá y Él ve todo en conjunto. Entonces, al separarse el hombre de la vida, ¿cuál es la consecuencia? La muerte. ¿Sí? Entonces, vean qué importante. Seguimos avanzando. El pecado arrancó al hombre de los brazos de Cristo y ha venido vagando por la vida sin Dios, sin ciudadanía y sin esperanza. Es por esta razón que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿No le dan gracias a Dios ahí por eso? ¿Verdad? Porque miren, cuando un padre busca a su hijo perdido, no le exige que se limpie antes de ser encontrado. No le dice, a ver, pues anduviste perdido, andas todo cochino, hueles a marrano y lo que le sigue y estás así y tienes esto. No. Primero a ver cómo te bañas para recibirte y luego ya te llevo a casa. ¿Verdad que no hace eso? Primero lo busca. Cuando el hijo está perdido, ¿qué es lo que hace? Primero lo busca y después lo encuentra. ¿Y qué es lo que hace? Se lo lleva a casa. ¿Y qué es lo que hace ya estando en casa? ¿Lo limpia? Lo baña, le da su buena acicaladita, ¿verdad? Todo, lo mete en ácido, todo lo que tenga que hacer, ¿no? Pero lo deja limpiecito. Entonces, fíjense, esto es bien importante. Estamos hablando, es una figura en la que estamos viendo de cómo se aplica la salvación. El Hijo es enviado por el Padre para rescatarnos, hemos creído en Él, hemos puesto nuestra confianza en Él, ¿verdad? Entonces ya nos lleva a casa. Y ahí empieza ese proceso de santificación. Y nos empieza a separar, y nos empieza a limpiar, y nos empieza a salir la roña por todos lados, ¿verdad? Y pensamientos mugrosos que teníamos, y otros que tenemos ahí, que necesitamos ir cambiando, pero todo eso ya forma parte de algo que ya se está llevando a cabo. No sé si me estoy dando a entender. Te pones a ver esto y dices, cuánta misericordia, ¿no? Cuánta misericordia. Y luego como seres humanos, la tendencia que tenemos, y a veces por muy malas enseñanzas, es de, no, primero ponte bien y luego bien al Señor. Si es precisamente cuando andamos mal que necesitamos correr a Él para que nos arregle. Es lógica, nada más. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Sí? ¿Cómo llegó? Dice que ahí es... yo no sé por qué le llaman la parábola del hijo pródigo. Yo creo que debería llamarse la del padre amoroso. ¿Verdad? Que le dio libertad. Le dijo, órale, aquí está. Eres libre de hacerlo. Eso. Pero nunca dejó de amarlo. Nunca... ok, aquí están tus cosas. Mira, haz de cuenta que... a partir de ahorita te aborrezco y ni vuelvas, porque si vuelves te vamos a dar hasta con el tubo por debajo de la lengua para que se te quite, ¿verdad? Y a partir de ahora eres un réprobo, ¿verdad? Y ya no me... ¿Verdad que no hizo eso? No. ¿Qué fue lo que hizo? Le dio libertad, fue y salía todos los días a verlo. El hijo quiso venir. Sí, pero ya traía una actitud bien distinta. ¿Verdad que sí? ¿Y qué fue lo que hizo el padre? Le dijo, no, ¿sabes qué? No, fue, dice, y lo abrazó y le besó el cuello, o sea, así, y ya se lo llevó, y órale, pues ahora sí, métanlo al ácido, porque huele a chancho. Híjole. Es más, ni los chanchos lo querían a él por apestoso. ¿Sí?
Y se fijan y cómo ya lo ponen, lo visten adecuadamente. Pero todo eso nos habla de que Dios tiene procesos con nosotros. Pero en Él está la vida. En Él está la vida. Entonces eso está... vean cómo la obra de salvación, cómo se va aplicando. ¿Sí? La unión con Cristo es tarea del Espíritu Santo. Pues nadie puede volver por el camino de vuelta a Dios, del camino de vuelta si Dios no lo trae. La unión con Cristo debe ser la primera de sus tareas en orden, aunque cronológicamente en el momento de nuestra unión con Cristo es también el momento de nuestra justificación y regeneración. ¿Qué estamos hablando todo? Noten que aquí ya empieza a ver la intervención del Espíritu Santo en la aplicación de la obra de Cristo. ¿Sí? El Padre crea por medio del Hijo, el Hijo viene, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelante, cómo el Padre planea la salvación, ¿verdad? El Hijo ejecuta, el Espíritu Santo viene y aplica. Bueno, aquí es precisamente el que nos une a Cristo, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que nos une. ¿Sí? Él es el que, evidentemente, el que por influencia de Él, es que podemos depositar nuestra fe en Cristo. ¿Sí? Porque ya hubo una convicción, ya nos notificó cómo estamos, ya nos dejó ver que estamos imposibilitados de volver nosotros a Él por nuestros propios medios, que no importa qué tantas cosas buenas pretendamos nosotros hacer, jamás nos podremos unir a Cristo por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios medios. Porque como dice Isaías, ¿sí?, que nuestras mejores obras, ¿sí?, nuestras justicias más grandes para Dios son como trapos de inmundicia. Y ya les expliqué lo que son trapos de inmundicia, pero se los recuerdo. Va encaminado a dos cosas. Los trapos que se ponían las mujeres para el tiempo menstrual, ¿sí?, pero también los trapos o las vendas con las que los leprosos les detenían las carnes porque se iba pudriendo, entonces se les caía y pues para que no se anduvieran cayendo a pedazos, ¿no? Entonces el asunto es de que esos trapos, al estar ahí, todos los jugos pues quedaban en esos trapos. Y lo que el Señor está diciendo, mira, lo más bonito que puedes hacer para acercarte a mí es tan limpio y tan deseable como un trapo de inmundicia. Entonces, pero ya cuando vamos a Él es porque ya estamos convencidos que no tenemos otra opción. Que nosotros no podemos por nosotros mismos y ahí nos rendimos. ¿Lo alcanzan a ver? Y ahí empieza el asunto. Entonces, vayan observando esto. ¿De qué estamos hablando? De la unión con Cristo. La unión con Cristo no es una unión con un sistema de doctrina, ni con alguna confesión en particular, ni con una organización, ni con ideas parecidas, sino más bien con el Señor mismo, con un encuentro personal y un reconocimiento de su pecado o de nuestro pecado, evidentemente. Es decir, porque miren, esta es la... Tenemos una serie que se llama, estamos en curso con ella, que se llama ¿Qué es ser cristiano? Y muchos piensan, de hecho, fíjense, cuando se está hablando, vamos a decir aquí en Reino Unido, cuando se habla del bautizo, cuando van a bautizar a uno de los niños, desde antes, ¿no? Esto ya es una expresión muy antigua. Pero, ¿cómo le dicen? Porque no le dicen, es el bautismo de un niño. Nosotros en nuestros países de Latinoamérica sí les decimos así, va a ser el bautizo, compadre, claro que sí. Y tú también eres el compadre y un tremendo fiestón, porque le van a ir a echar el agüita, ¿verdad? Ahí en la cabecita al niño y ahí le van a tumbar los cuernos y no sé qué tantas cosas, ¿no? Se enseñan, ¿sí o no? Pero bueno, hay una expresión que se le ha dado acá, básicamente, que surgió acá en Europa. ¿Alguien se acuerda cómo es, pero que no es bautizo? Es hacerlo cristiano. Sí, christening, ¿no? O sea, lo van a hacer cristiano, lo van a cristianizar. Entonces,
en ese momento es como que a partir de ahorita ya eres cristiano. Pero eso no tiene nada que ver. Entonces, bueno, de aquí podría hablar un par de horas. Ahí está la diferencia entre cristianismo y cristiandad. ¿Sí? Sí, pueden haber muchas cosas que aparecen ahí, pero que no son. Porque parten de esa idea. Porque parten de esa acción. ¿Sí? Ya le eché agüita, ya listo, ya eres cristiano. ¿Sí? Ya te uniste a esta confesión, a esta iglesia, ya eres cristiano. Vienes a la iglesia. No, casi llega una persona, va un par de veces, no, a veces hasta la primera vez y ya todos, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y a lo mejor el tipo es hermano de Drácula. O sea, ni primo lejano, siquiera. ¿Sí me explico? Pero porque de repente nosotros asociamos con el llego a un lugar, me uno, estoy de acuerdo, ya me estoy reuniendo aquí, ya eres cristiano. Y no es cierto. Es decir, esas ideas, vean desde dónde parten, pero eso no parte de la Escritura. O sea, esas ideas no vienen de aquí. Esas ideas no vienen de Cristo. Esas ideas vienen de los hombres. Por eso quiero dejar muy en claro, la unión con Cristo no es una unión con un sistema de doctrina, ni con alguna confesión en particular, ni con una organización, ni con ideas parecidas. Es una unión con el Señor. Por eso nuestra unión con Cristo es la base de nuestro cristianismo. Si no estamos unidos a Cristo, no somos cristianos, punto pelota. Si no estamos unidos a Cristo, aunque hayamos nacido debajo de una banca en la iglesia y me ordenaron como diácono y luego como anciano y ahora ya soy pastor, y si no estoy unido a Cristo, no soy cristiano. Y me temo decir, pero lamentablemente hay mucho de eso. Sí. Porque no es cuestión de pensar en Cristo fuera, ajeno de nosotros, sino de Cristo en nosotros. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo lo expresa de esta manera, claro, inspirado por el Espíritu Santo. Pues él quería que su pueblo, es Colosenses 1:27 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, o sea, no nada más para los judíos, por eso está refiriendo aquí a los gentiles. Todas esas promesas que tenían ahí también son para ustedes, dice, para ustedes los gentiles. Dice, el secreto es, o el misterio, la palabra literal ahí, es misterión, ¿sí? Pero el misterio o el secreto es Cristo vive en ustedes. Cristo vive en ustedes. A ver, pregúntale al que está a tu lado, oye, ¿Cristo vive en ti? Y ya usted ya le puede decir, pues yo estoy de acuerdo, ¿verdad? O no, sí. Por eso el apóstol Pablo también dice, ustedes deberían de saber, si se examinan, ustedes deberían de saber si Cristo está en ustedes o no. Porque Él te da testimonio, porque el mismo Espíritu te da testimonio de que somos hechos hijos de Dios. ¿Sí? Dice, eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Entonces, les comento, vamos a estar viendo a partir de ahorita bastantes versículos, más de los que normalmente lo hacemos. Ya se dieron cuenta al recibir la presentación, ¿verdad? La idea no es hacer una exégesis de ninguno de ellos. Miren, pero si hago un paréntesis, siempre cuando vamos a la Biblia es una exégesis lo que hay que hacer. Hay que ver qué es lo que dice, nunca una eisegesis. Hacer una eisegesis, es decir, yo tomo este versículo y yo le doy el sentido, yo le meto el sentido que tiene. Eso es pervertir la Biblia. ¿Ok? Es que diga lo que diga. A mí me interesa ver qué es lo que dice. ¿Sí? Entonces se los comento nada más, ¿verdad? Así. Y bueno, si al estarlo revisando en casa, ¿verdad? Algunos de estos versículos, eso es lo que les aconsejo,
que se sienten a verlos con detenimiento, que vean el contexto, porque hay muchísimo más, pero que lean todo el contexto. Ahora sí que con papel y lápiz a la mano, y si surgen preguntas, ¿verdad? Anótenlas y háganoslas llegar al chat, ¿verdad? O personalmente, o manden un correo y en su momento se les contesta. Pero es importante, ¿verdad? Pero así también como anotan, tengo esta duda, también anoten, esto me habló el Señor, esto entendí, creo que hay esto, pero lo voy a investigar. Acostúmbrense a hacer eso, habitúense a hacer eso, ¿sí? Traten de tener papel y lápiz siempre ahí a la mano. Yo es algo que hago, o si no, luego los post-its también, ¿no? Porque a veces estás acá, ay sí, ¿verdad? Y a veces no trae uno el teléfono, o hay quienes luego traen el teléfono y ahí lo escriben. Está bien, el punto es donde lo tengas, pero que no pierdas el hilo, porque bueno, ya cuando cruzamos ya el 4º piso, los que ya estamos saliendo del 5º, de repente ya dices, ya el problema de la memoria ya no es el problema de memoria a largo plazo, es el de ahorita. ¿Qué pensé hace ratito? ¿Cuánto les ha pasado? Ay, ahorita voy a hacer tal cosa que no sé qué, y luego, ¿o para qué vine? ¿Para qué vine a esta habitación? ¿Sí les ha pasado? ¿No? Así, no, que estamos acá, llegas y volteas y... ¿Pero qué venía a hacer? Y luego a veces le pregunto a Rocío, oye, ¿no te acuerdas para qué vine? Bueno, le seguimos. Efesios 1:3, Nueva Traducción Viviente, se lee así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Sí? Es decir, cuando dice que Él nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual, se está refiriendo a toda clase de beneficios espirituales que se relacionan con tener la vida de Cristo. ¿Cuántos beneficios podemos tener por tener la vida de Cristo? Por estar unidos a Cristo. Y no solamente para la vida venidera, es para esta vida. Decisiones que tomamos, que vamos haciendo. Rocío nos estuvo enseñando, la clase de hoy estuvo tremenda. Sí, pero cuánta sabiduría necesitamos, ¿verdad? El temor de Dios, porque eso va a impactar no solamente ahorita. Muchas veces nosotros tenemos una visión bien cortita, pero Dios quiere que la tengamos multigeneracional. Hay cosas que, como nos enseñó, que yo como papá, ¿verdad? Como padres, yo tengo que estar haciendo ahorita, sembrando ahorita para dentro de 5, 10, 15, 25, 30 años. Que a lo mejor el fruto se va a ver en ese entonces, pero desde ahí ya le vas dando. Y bueno, esa es la responsabilidad de uno. Ya los hijos no los podemos forzar, hasta cierto punto les podemos guiar, ¿verdad? Pero llega un momento en que ellos ya toman sus propias decisiones, pero sin embargo uno como padre seguirá ahí. Entonces, como decía, nos enseñaba Rocío, ya el éxito como padres no es por las decisiones de los hijos. El éxito como padres es si nosotros hicimos lo que Dios quiso que hiciéramos. Ese es el asunto. Entonces, esa expresión, ¿verdad?, de en Cristo tiene un contenido bien denso. Tiene un contenido muy, muy rico, ¿sí? Entonces, vamos a seguir porque hay varios versículos más. Primera a los Corintios 12:13, Nueva Biblia Viva, se lee así: hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo espíritu. ¿Qué es bautizar? No quiere decir echar agüita en la cabeza. Bautizar quiere decir sumergir completamente, meterte completamente, hacer esa eisegesis del hombre hacia Dios. Nos mete a Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos une, pero cuando nos mete, no es como que ya nos metió y anda uno por ahí circulando en independencia. No, les voy a poner un ejemplo. Si yo les muestro un vaso transparente o una jarra, lo que ustedes quieran, y ya tiene agua, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me serví primero de esa misma agua, la puse en un vaso, ¿no? Y ahí la tengo.
Y si yo luego echo esa agua a la jarra, o sea, si la regreso ahí o agarro otra agua y se la echo ahí, ¿pueden distinguirla? Ya quedó hecha una sola. Ya está hecho, no, ya no está mezclado, está hecho uno mismo. O sea, ya no hay mezcla. A eso se le conoce como inmanencia. No van a encontrar la palabra en la Biblia, pero teológicamente son términos. Es inmanente. Ya está unido, ya no lo puede separar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos une a Cristo, ¿sí? Repito, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo Espíritu. ¿Quién hizo esa acción? El Espíritu, ¿sí? Dice, y todos hemos recibido el mismo Espíritu. O sea, no solamente el Espíritu nos mete en Cristo, pero es que el Espíritu se mete en nosotros y ya estamos hechos unos con Él. Dice, algunos somos judíos, otros son gentiles, algunos son esclavos, otros son libres. O sea, eso no importa. Dice, pero todos formamos un solo cuerpo. Entonces, para que exista esta enorme bendición espiritual, ¿verdad? Esos beneficios, hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual, pues primero tenemos que estar en Cristo. Eso es muy importante, en Cristo, ¿sí? En Efesios 1, capítulo 1, versículos 6 y 7 nos dice que fuimos aceptos en el amado, es decir, fuimos aceptados en Cristo. En otras palabras, cuando creímos en Cristo, el Señor nos acepta. Porque ya estamos en Cristo y nos toma, ya somos de Él, ¿sí? Fuimos redimidos en Cristo. En Cristo tuvimos herencia. En Cristo o en Él, ¿verdad? Fuimos sellados. Todo esto lo vemos en unos cuantos versículos. ¿Sí? De que fuimos aceptos y que fuimos redimidos, Efesios 1, 6 y 7, ¿verdad? De que tuvimos herencia, Efesios 1, 11, ¿verdad? De que fuimos sellados, Efesios 1, 13. Y nada de esto pudiera haber ocurrido si primero el pecador no es llevado al lugar donde se perdió o de donde se perdió. Entonces, escuchamos el Evangelio, ¿verdad? Evidentemente el Espíritu Santo obra en nosotros, ponemos nuestra confianza en Cristo. En ese momento el Espíritu Santo nos une a Cristo y venimos a ser morada del Espíritu. ¿Sí? Es maravilloso el nuevo pacto, hermanos. Es maravilloso. Seguimos. Juan 14, 19 y 20 dice, dentro de poco, en la Nueva Versión Internacional, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Fíjense, ¿en dónde está la vida? Está en Él. ¿Sí? En aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Vean qué. O sea, ahorita, en otras palabras, les está diciendo, miren, ahorita si les digo, les va a pasar por arriba de la cabeza. Pero va a llegar el momento en donde se den cuenta de que estamos hechos uno. ¿Cómo la ve? Por eso, el hecho de la unión del creyente con Cristo se afirma de manera directa. Todo esto les daba a los discípulos una certeza basada en que Cristo está en Dios y que Cristo está en los creyentes y los creyentes en Cristo. O sea, está bien, no entiendo todo lo que me estás diciendo, pero lo que me estás diciendo es de que, a ver, tú estás en Dios, Dios está en ti, tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti. Explícamelo. Okay, tranquilos, todo esto lo van a entender. ¿Sí? Van a saber cómo fueron formados. Todo esto lo van a entender. Pero deben de saber que esto ya es una realidad. Aquí no está hablando de que, fíjense, lo único dice, se darán cuenta, es lo único que está hablando en futuro. Todo lo demás ya lo está hablando en presente. En el momento en que hemos creído en Él, ya está. Entonces lo que yo necesito es tener en cuenta eso. Y bueno,
iremos aprendiendo, iremos teniendo más cosas en claro, y es por eso que estamos nosotros ahorita aquí, ¿no? Tratando de aprender algo. Ahora, hay muchos textos que apuntan, que afirman esto directamente, pero bueno, nada más les voy a poner una lámina ahí. Se los dejo en pantalla para que pues ahí enriquezcan sus apuntes, ¿no? Romanos 8:1, segunda a los Corintios 5:17, Efesios 2:13. Hay muchas figuras, ¿verdad? Hay muchos pasajes que nos están hablando y hable y repitiendo en Él, en Cristo, en Él. ¿Sí? Entonces tengan presente, esto es la unión. Y esa unión a Cristo, o esa unión con Cristo, es realizada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, en la Biblia evidentemente hay lenguaje metafórico, ¿verdad? Que una de las figuras literarias que se utilizan pues son precisamente los tipos, ¿no? Hay metáforas, ¿no? Pero hay tipos, ¿no? Es decir, un tipo te anuncia algo que es, ¿no? O una metáfora te pone un parecido a, para que lo entendamos de una manera distinta. Todo esto lo vamos a ver, ¿sí? En el módulo que veamos de Conociendo las Escrituras, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver distintos pasajes y distintas figuras que hacen alusión a la unión del creyente con Cristo, porque no nada más dicen en Él y en Cristo, pero es que utiliza ciertas figuras para que lo entendamos, y ahí van. La primera es la unión de un edificio y su cimiento. Son dos cosas distintas, ¿sí? Son dos cosas distintas, es decir, los cimientos se ponen y después el edificio se une a los cimientos. Todo edificio que es edificado sin tener una unión sólida con los cimientos no puede permanecer. Así de sencillo. Ahora, si vamos allá al final del sermón de la montaña o del llano, ¿verdad? Cuando habla de los dos cimientos, ¿se acuerdan? Bueno. Entonces vamos a ver 3 pasajes que nos confirman esto. El primero, Efesios capítulo 2, del versículo 20 al 22. En la Nueva Versión Internacional se lee así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahora, ¿quién es el fundamento? Cristo. Los apóstoles, ¿qué fundamento pusieron? A Cristo. No, yo soy apóstol y ahora yo tengo la autoridad para establecer. No. A esto se refiere. Esto es el fundamento de los apóstoles, Cristo. ¿Sí? Siendo Cristo Jesús la misma piedra angular, es decir, la piedra principal, la piedra que sostiene todo. Dice, versículo 21, en Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Es una figura, es una metáfora. Versículo 22, en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ya estamos en Cristo, ya estamos unidos a Él. ¿Y qué somos? ¿Morada de quién? ¿Y quién es el que ahora sí que hace la eisegesis en nosotros? La eisegesis de Dios, ¿quién la hace en nosotros? El Espíritu Santo. Venimos a ser morada de Él. Maravilla, ¿no? Colosenses 2:7, Reina Valera 77, se lee así: arraigados y sobreedificados en Él y consolidados en la fe, así como fuisteis enseñados, abundando en acciones de gracias. En Él, edificados en Él, sobreedificados en Él, arraigados en Él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5, en la Nueva Biblia de las Américas se lee así: y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas,
sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí ya utiliza otra figura, ¿no? El sacerdocio y todo esto, pero ¿lo están viendo? Por eso le puedes decir al que está a tu lado, ¿qué hubo, piedra? Hola, piedra viva. En el ejercicio de la fe salvadora, es decir, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, el Espíritu Santo toma al muerto en delitos y pecados. ¿Quién es el muerto? Nosotros. Estamos separados, ¿sí? O sea, hasta antes de creer estamos separados, estamos muertos, o sea, somos reos de vida, ¿no? Ya condenados. Pero en el momento en que creemos, entonces el Espíritu Santo nos toma y dice, para unirlo vitalmente a Cristo. ¿Okay? En el momento de creer, ¿qué hace el Espíritu Santo? Estamos muertos. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos une a Cristo. Pero, ¿qué es lo que nos une? ¿Con qué nos une a Cristo? Con la misma vida de Cristo. Con la misma vida que está en Cristo. ¿Sí? De modo que pasa a formar parte o pasa a formar una unidad con Él y en Él, comunicándole la vida eterna, que solo es propia de Dios. ¿Sí? Entonces noten por favor cómo en todos los casos cuando se refiere a la unión con Cristo, estamos hablando de su vida como elemento vinculante. ¿Sí? O sea, estamos vinculados con Cristo por medio de ¿qué? ¿De que nos reunimos en casa de oración? No. Es que Cristo está en nosotros, es con la vida de Cristo, ¿verdad? Y repito, no porque nos adherimos a una confesión, a un determinado grupo. Olvídense, eso no hace ser cristiano a nadie. Eso en el mejor de los casos lo puede hacer una persona religiosa. En el mejor de los casos lo puede hacer una persona más moral. ¿Sí? Moralista. Que lamentablemente termina confiando en el grupo en donde está, en la confesión en la que está y en sus propios méritos. Eso es históricamente, eso es una realidad, ¿sí? Seguimos avanzando. Vamos a ver la unión entre marido y mujer. Esa es otra figura que también menciona. La Biblia tiene abundantes referencias comparando la unión entre marido y mujer con la unión de él con su pueblo. Así como el vínculo del matrimonio es indisoluble, así también nuestra unión con Él. ¿Sí? Aquí solamente voy a poner un par de ejemplos que están en el Nuevo Testamento, pero si usted ve los profetas, vez tras vez, tras vez, tras vez, por eso cuando Israel andaba tras los ídolos, ¿cómo le decía? ¿Cómo veía Dios esa actitud, esa acción del pueblo? Como infidelidad, como adulterio. Porque dice, yo te tomé para mí y ese vínculo es indisoluble. O sea, que tú seas como seas, ya luego voy a tratar contigo. Pero el vínculo es indisoluble. ¿Sí? Y fíjense qué impresionante. Por eso habla que solamente, una persona se casaron, ¿verdad? Y la unión ahí es solamente con otra persona porque ya la otra ya se murió. O sea, ahora si no se quiere casar, pues está bien, pero lo puede hacer, ¿sí? Entonces, pero no voy a entrar ahorita por ahí porque el punto es la unión, es esa figura, ¿no? Entonces, repito, en el Antiguo Testamento vemos un montón de eso, en el Nuevo Testamento también. En Romanos, capítulo 7, versículo 4, la Nueva Traducción Viviente se lee así. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. ¿Sí? Está esa unión porque ya están hechos uno.
Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esta es una referencia de Génesis 2:24. ¿Sí? Versículo 32. Esto es un misterio profundo. Dice, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. O sea, es cierto esto que está ahí en Génesis, pero fíjense, él lo está trasladando a la unión de los creyentes con Cristo, que vienen a ser uno solo, ¿sí? Indisolublemente. Ahora, luego decimos, bueno, pero es que, ¿cómo es que viene a ser eso? Esto de que vienen a ser uno solo, escúchenme bien, es algo literal. Porque últimamente, recientemente, ¿no? Sacaron unos estudios, de hecho ya está publicado, que cuando un hombre y una mujer tienen relaciones, ¿sí? El material genético del hombre pasa a la mujer. Es decir, material genético del hombre por el esperma es absorbido por la mujer y ese material genético se incrusta en las células de la mujer, principalmente en las células del cerebro y de la espina dorsal. Pero ahí se queda. Es decir, así haya tenido una relación con uno una vez nada más, ya tiene material genético de esa persona ahí, ya está hecha una solo. Si tuvo con 20, pues ahí trae a 20 metidos. Porque es literalmente esa otra persona, o sea, el hombre está en la mujer. Y no se la puede sacar. Y eso hubieron algunas, esto es bien tremendo, ¿eh? Esto es, híjole. Sí, hicieron algunos de los estudios con una mujer, ¿sí? Tenían el material genético de ella y del hombre también, pero ellos tuvieron alguna relación por allá mucho tiempo y mucho tiempo después, creo que fueron más de 50 años, que ya ni se volvieron a ver ni nada. Y encontraron el material genético de esa persona en ella. Entonces, esto es literal, ¿eh? Esa unión es literal. ¿Sí? Por eso es muy delicado, por eso para Dios el tema del matrimonio, el tema de la pureza, ¿sí? Es muy delicado. Por eso el adulterio es algo muy delicado para Dios. Por eso la fornicación es algo muy delicado. Porque dicen, ay, no, ¿qué tiene? Nosotros aquí ya traes a quién sabe cuántos tipos allá adentro, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo puede cambiar esto, no? La visión que se tiene. Qué importante saber esto. Sí, gracias. Aunque el apóstol Pablo está literalmente hablando de la unión del matrimonio, espiritualmente habla de un misterio de Cristo y la iglesia. Así como el hombre deja y se une a su mujer, deja a su padre y se une a su mujer, así también ocurrió con Cristo. ¿Sí? O sea, Cristo dejó el seno del Padre para unirse a la iglesia. Y aunque esa unión matrimonial no ocurre hasta el arrebatamiento en adelante, o el traslado, en su nacimiento se unió a la naturaleza humana, la cual representa la humanidad salvada por Cristo. Ahora dices, bueno, pero es que todavía las bodas del Cordero van a ser después, entonces todavía no estamos unidos a Él. Otra vez, esas son figuras, pero ya estamos unidos a Él. ¿Sí me explico? O sea, ya estamos unidos a Él. Que va a haber esas bodas, ¿verdad? Las bodas del Cordero, pues esa será una celebración que tendrá la iglesia con Cristo en el cielo. ¿Cuántos van a estar ahí? Amén. ¿Sí? Y es algo especial, es algo particular, o sea, no tiene nada que ver ni con los que creyeron antes del tiempo de la iglesia, ni con los que crean después, ¿sí? Es de la iglesia, la iglesia es algo muy precioso para el Señor, hermanos, pero estamos unidos ahí a Él, ¿verdad? Y así podemos ver, o sea, de que pasajes, ¿no? En donde, por ejemplo, como
Jacob se fue de la casa del padre, por su esposa y así, ¿no? Bueno, es lo mismo, el Señor dejó la casa del padre, ¿no? Y vino por la novia, ¿no? Estas son figuras que están ahí. Háblale ahí, contéstale al Señor. Te va a decir, apagadlo, hijo mío. ¿Sí? No sé, ¿a quién le está sonando? Gracias. Apocalipsis 19:7 en la Nueva Biblia de las Américas se lee así: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Pero esto está al final. ¿Se fijan? Qué bonito. Por último, si me regalan 5 minutos más, 10. Vemos la unión entre Cristo, ¿verdad? O la unión entre las ramas y la vid. Esta es otra figura también muy usada, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero ahorita nos vamos a enfocar en Juan nada más. Existe una gran similitud entre la vid y las ramas, o sea, se parecen, pero no es lo mismo. Con Cristo, con la iglesia. No es la rama la que sustenta a la vid, sino que es la vid la que sustenta a las ramas. ¿En dónde está la vida? ¿En las ramas o en la vid? En la vid. ¿Sí? ¿En dónde está la vida? ¿En nosotros o en Cristo? En Cristo. Y nosotros somos unidos a Cristo ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ya tenemos la vida de Él. Así también no es la iglesia la que da a Cristo el ser ni el propósito, sino que es Cristo el que da el ser y el propósito a la iglesia. Porque luego hay en algunas confesiones que poco falta para que le digan al Señor lo que Él tiene que hacer. O que no se puede mover, tiene que ser entre esto y esto, porque nuestra confesión así es. Porque esto es lo que hemos creído por tanto tiempo, porque esto es lo que fulanito y sotanito y fulanito dijo, y el Señor dice, y eso a mí me tiene sin cuidado, la vid soy yo. ¿Sí me explico? Ya que nosotros tengamos chueca algo en la cabeza, eso ya corre por cuenta nuestra, ¿no? Pasaje muy conocido, Juan capítulo 15, versículos del 1 al 4, la Nueva Versión Internacional se lee así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Sí? Póngame atención aquí, porque este pasaje se ha interpretado muchas veces como pérdida de salvación, que si no das fruto el Señor te corta y te elimina y te echa al fuego, y no está hablando de eso. ¿Sí? No está hablando de eso, hay disciplina. Al estar unido con Cristo, si dices, acuérdense por ejemplo ahí con los corintios, que dice, algunos están enfermos y otros ya el Señor ya se los llevó porque andaban con sus cosas, ¿sí? Entonces aquí el énfasis cuando habla de permanecer en Él, está refiriendo a estar en obediencia en Él, a estar en comunión con Él. Es ahí en donde fructificamos. Y bueno, y cuando estamos fructificando y que estamos en obediencia, pues de repente nos salen algunas hojas por donde no tienen que salir, ¿sí? Y el Señor viene y las poda. Literalmente quiere decir que las levanta y las limpia, ¿sí? El verbo, el sentido del verbo que tiene ahí son de esas hojas que crecen y que tocan el piso. Entonces se enlodan y se ponen feas. Y lo que viene el viñador es la levanta y quita todo eso que está feo y que ya no le ayuda a que dé más fruto. Ese es el proceso de santificación y todo eso es lo que va haciendo el Espíritu Santo.
O sea, fíjense de lo que está hablando. Entonces, repito, es importante. Aquí no está hablando de pérdida de salvación, sino de la imposibilidad de dar fruto en independencia de Él. Yo no puedo estar mostrando el carácter de Cristo, aunque haya nacido de nuevo, pero si ando en desobediencia, si ando en desacato, si ando en mis rollos, ¿sí? Es imposible que dé fruto. Es decir, es imposible que se vea el carácter de Cristo. Eso es. Porque el fruto no es el fruto nuestro, es el fruto ¿de quién? Es el fruto del Espíritu que mora en nosotros, que nos ha unido a Cristo. ¿Se fijan? Y que en esa unión a Cristo, pues los frutos del carácter de Cristo surgen. ¿Estamos aquí? El Padre y el Hijo nunca son entidades separadas que actúan de forma inconexa o desconectados. Actúan de forma unida, conjunta. Así, cuando Juan nos dice que Jesús se definió como la vid verdadera, la idea contigua e inevitable es que el Padre es el viñador. O sea, es decir, la parte lógica, si yo soy la vid, ¿quién es el que cuida la vid? El viñador. Entonces aquí está ese trabajo conjunto entre la vid y el Padre. ¿Lo alcanzan a ver? Por eso, como mencionamos, somos limpiados para ser más fructíferos. No podemos dar fruto en independencia de Cristo. ¿Sí? Entonces eso es clave. Las ramas no son algo ajeno a la vid, sino que están unidas a Él en su muerte, como lo indica Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Sí? O sea, las ramas no es que eran de otra cosa. ¿Las ramas de dónde surgieron? O sea, cuando se planta una vid, ¿y de dónde salen las ramas? ¿Tú vas y cortas de otro lado y la pones ahí? ¿Son injertados? No. De ahí mismo sale. ¿Por qué? Porque es la misma vida de la vid la que hace que la rama salga y que la rama produzca. Pero es la vida, es la savia de la vid la que está en las ramas, en las hojas, en el fruto. ¿Estamos aquí? Es la vida de Cristo. Es la vida de Cristo la que está en nosotros, es la vida de Cristo cuando hay fruto y que se nos sale, es la vida de Cristo que se está saliendo, es la vida de Cristo que está produciendo. Pero si andamos otra vez con nuestros rollos, pues esa rama tiene que ser, pues no, ahí ya está hablando desde que, a ver, ya mejor vente para acá, amigo, para que no andes dando malos ejemplos, ¿no? ¿Sí? Y lamentablemente sí hay quienes el Señor los recoge antes de tiempo, ¿eh? Antes de tiempo. Antes de que hagan más daño. Estamos hablando ya para finalizar. Estas son 27 láminas de aquí en adelante nada más. Entre la unión entre la cabeza y el cuerpo. ¿Sí? También se nos presenta la imagen y similitud entre la cabeza y los miembros del cuerpo. El cuerpo es gobernado por la sabiduría de la cabeza. Cada miembro cumple bien su función cuando lo dirigen los pensamientos bien coordinados. Por esta razón, la Biblia enseña lo siguiente. Ahorita voy a ir para allá, nada más hago una pausa. Hace un ratito que estábamos entre medio entre clase y clase, estábamos comentando, ¿verdad? De la cabeza, de qué importante es, o sea, el cerebro, que qué impresionante las conexiones que hay, ¿sí? Si alguien, por ejemplo, si un neurocirujano, ellos saben exactamente en dónde está una parte, ¿verdad?, que controla el habla, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos visto algunos documentales, ¿no?, donde dice, ok, ya le hicimos aquí, aquí es el habla. Entonces incluso la persona puede estar despierta y al tocarle ahí ya no puede hablar, ¿sí? O el movimiento, se controla esto.
¿Cuántos ubican lo que es el mal de Parkinson? El mal de Parkinson, lo que pasa es que son malas conexiones neuronales. Con las y a algunos parece que le están echando el azúcar a los churros, ¿verdad? Así, yo sí le decía a mi papá, porque él tenía, aunque se le quitó, gracias a Dios, pero se le controló, pero llegaba un momento en que, por ejemplo, comer sopa no podía, porque yo le hacía un poquito de bullying, ¿no? Porque me llevaba muy bien con mi papá. Yo le decía, ¿qué onda, jefe? ¿Le traigo un popote o qué? ¿Una pajilla o ahí para que...? ¿Sí? Pues se le controló y después, bien. Pero ¿cómo ven a un cuerpo cuando tiene un mal de Parkinson, por ejemplo? O sea, no se nota coordinación, no puede hacer, puede agarrar, no puede hacerlo porque la cabeza está mal. Pero en Cristo Él es la cabeza. Es decir, todo surge bien desde ahí. Todo está en orden desde ahí. Todas las conexiones están bien ahí. ¿Sí me explico? Si algún miembro anda con sus cosas, ándele. ¿Sí? Y lo corrige, ¿no? Y se arregla. Si hay algo que está mal ahí, bueno, hay que ver, porque no está funcionando como debe de estar funcionando. Es un ejemplo nada más. Pero esto es lo que la Biblia enseña. Primera a los Corintios 6, 15, Nueva Biblia de las Américas, dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. O sea, fíjense hacia dónde lleva este pensamiento, ¿eh? O sea, le está diciendo a los hombres, a ver, ¿qué andan ahí con sus cosas? Pues eres cristiano, sí, pues no andes con esos asuntos. O si somos el cuerpo de Cristo, ¿te imaginas a Cristo así, en eso? Porque así como el cuerpo, primera a los Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es, ¿cuántos? Es uno. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque somos muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Y Cristo es la cabeza. Terminamos con este versículo de la versión Cantera Iglesias, Efesios 1, 22 y 23. Aquí concluimos. No va a haber conclusión, ¿sí? Todavía no, porque el tema va a seguir. Dice, sometió todo bajo sus pies. ¿Los pies qué forman parte? ¿De dónde forma parte los pies? Del cuerpo. ¿Okay? Entonces lo puso todo debajo, pero los pies están allá. Dice, sometió todo bajo sus pies y lo dio como cabeza suprema a la iglesia, que es su cuerpo. Fíjense, lo que está lleno de quien llena el universo todo. Me gustó mucho esa versión. ¿De qué está lleno la iglesia? De Cristo, del que llena todo, de la vida de Cristo. Porque todo existe por medio de Él. ¿Alcanzan a ver? ¿Verdad? Entonces el sentido es que Él llena a la iglesia con toda clase de bienes. Es decir, que la iglesia está llena de Cristo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas y que podemos aprender y que sabemos que a veces son cosas bien altas, Señor, y bien profundas, pero confiamos también en la guía de tu Espíritu. Confiamos también, Señor, en que tú nos ayudas a entender, pues, misterios, que tú nos los revelas, que tú nos los das a conocer, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la influencia de tu Espíritu Santo, te damos gracias por estarnos enseñando acerca de cómo el Padre, cómo el Hijo, cómo el Espíritu Santo obran siempre conjuntamente a favor nuestro, Señor. Te damos tantas, tantas gracias por traer ese entendimiento a nuestras vidas y a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios los bendiga. Necessário tu ser.